Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de desafíos en la modernización digital, ¿no? Venimos hablando hasta ahora de transformación digital, ¿no? La transformación digital es un proceso que no termina nunca. ¿Por qué? Porque nuestros clientes van cambiando de necesidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar modernizándonos y transformándonos. Les hago una pregunta. ¿Estamos ante un cambio de época o en una época de cambios? ¿Sí? Vino la pandemia. Antes de la pandemia nadie pensaba que nos iban a mandar a trabajar a nuestras casas. De hecho, ahora ustedes seguramente están trabajando, ¿sí? Y no están ni en su casa ni en la oficina. Están acá, ¿sí? Guerra en Ucrania, ¿no? Escasez de combustible, genera procesos inflacionarios en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, de Argentina ni hablar, ¿sí? Hasta nos devalúan hasta los partidos de fútbol. Los procesos de transformación digital hoy están siendo parte de todas las empresas, ¿sí? Dicen que la pandemia aceleró muchísimo la transformación digital. El 60% de las empresas hoy reconocen que están en un proceso de transformación digital y es su core, ¿sí? Es su proceso fundamental. Aparte de esa transformación, el 56% dice que está incorporando inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de un RPA o un robot, sino que hablamos de dotar a los sistemas, ¿sí? Con un algoritmo que reemplace, ¿sí? La decisión humana de la misma manera que decidiría un humano. Eso es realmente inteligencia artificial. Por otro lado, estamos generando constantemente datos. Ahora ustedes acá sentados están generando datos. Todo el tiempo estamos generando datos a través de nuestros dispositivos, en las páginas que navegamos. La mayoría de los que expusieron hoy hablaron de eso, ¿sí? De la generación de datos. Ahora, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿Sí? Tenemos que conocer a nuestro cliente. Y para eso BMC creó un framework, ¿sí? Un framework que justamente lo que nos permite es generar una empresa autónoma digital. ¿Qué es eso? Es una empresa, ¿sí? Que tenga todos sus procesos interrelacionados con la mínima intervención humana. O sea, descartando el error humano. Y siempre centrados en la experiencia de clientes, pudiendo tomar acciones basadas en los datos. El otro día escuchaba al CTO de nuestra compañía y nos decía, ¿qué es un producto? ¿Sí? Un producto es un jugo de naranja. ¿Qué es un servicio? Servirlo de 10 a 14 horas. ¿Qué es la experiencia? Servirlo con vodka, ¿no? Conocer al cliente es importantísimo para poder justamente continuar transformándonos. Y para esto, BMC, este framework que propone, lo hace basándose en lo que llamamos 5 características operativas de la empresa, comenzando por ecosistemas de innovación, ¿sí? Que es justamente lo que estamos haciendo ahora, juntándonos todos, pensando en innovación, ¿sí? Juntándonos con los clientes, con los vendors, innovando. Por otro lado aparecen los dominios digitales, ¿sí? Los nuevos negocios, que son justamente las áreas dentro de la empresa que empiezan a formar como si fuera una propia empresa dentro del área. Recursos humanos, collections en los bancos, riesgos, con necesidades propias. La amplificación de IT. Hoy el 40 o más del 40% del presupuesto de IT ya no lo tiene el CEO, lo tiene el negocio, ¿sí? Tenemos expertos de IT dentro de los negocios, ¿sí? Ayudándonos a justamente innovar, ayudándonos a desarrollar. Transformar el lugar de trabajo, como les dije antes, acá estamos trabajando hoy, ¿sí? Entonces necesitamos proveerles a nuestros empleados, ¿sí? Proveer a nuestros colaboradores sistemas en donde estén cómodos. Hoy los millennials quieren todo, como decían, lo quiero ahora y lo quiero lindo y ya, ¿no? Lo necesito. Por último, iniciativas, ecosustentabilidad, inclusión, ¿sí? Hoy también todos buscamos trabajar en empresas que sean inclusivas, en empresas que justamente puedan reducir su huella de carbono. Para esto proponemos 5 tenants, ¿sí? 5 habilitadores, como decimos. Que estos son la automatización, ¿sí? Poder remediar automáticamente, poder automatizar, poder tomar acciones centradas en inteligencia artificial. Proponemos asociarnos a su cadena Agile, a su toolchain de DevOps, ¿sí? Para ser no una herramienta de DevOps, sino trabajar y ser parte de ese ecosistema. Data Business Driven, ¿sí? Que es poder justamente
mover toda esa información y disponibilizarla para que ésta pueda ser tomada o puedan tomar decisiones en base a ella. Ciberseguridad adaptativa, poder proveer desde servicios de penetration test hasta remediación automática cuando hablamos de aplicar un parche de forma automática y eliminar el backlog, eliminar riesgo, importantísimo para la banca. Y por último, experiencia de cliente, ¿no? La experiencia tanto interna como externa. Justamente brindar eso, brindar bases de conocimientos, brindar una experiencia ágil, ¿sí? Poder solucionar los problemas antes de que ocurran. Ahora, ¿cuál es el desafío de todo esto? ¿No? Decimos que para poder tener disponibilidad, ¿sí? Por lo general, nos acorta el time to market o nos acorta la agilidad. Hablaba con un cliente de un banco importante de la región que me decía, este mes tuvimos 100% de disponibilidad. ¡Wow! ¿Cómo hicieron? No aprobamos cambios de producción. Directamente. No aprobaron cambios. De esa manera tuvieron el 100%. ¿No? ¿A quién le pasa eso? ¿No? El tema de tener que cerrar la canilla para no tener problemas. Si queremos ser ágiles, ¿sí? Tenemos que permitir pasos a producción. Y si yo permito pasos a producción, seguramente, si no tengo las herramientas adecuadas, ¿sí? Impacten la disponibilidad, ¿sí? Tenga problemas no previstos. Ahora, para esto BMC lo que propone es justamente poder brindar observabilidad, comprometer, ¿no? Con la solución de los problemas, brindar una mesa de servicio efectiva y automatizar, actuar, remediar automáticamente, solucionar el problema antes de que ocurra. Y para esto creemos que hay características que tienen que suceder, capacidades como reducción de ruido de eventos, ¿sí? Alertas predictivas, tanto cuando hago observabilidad, cuando hago monitoreo, como cuando trabajo y soluciono con el ITCM. Gobierno de la información, poder dar dashboards, dar movilidad. Acá sentados ustedes poder tener un dashboard y entender cómo está su aplicación de negocio ahora, en este momento, ¿sí? Ese IBR que antes mostraba Vaya, cuando tengo una afectación, ¿no? En lo que fue una application server, poder estar viéndolo ahora, acá, mientras están sentados. Hacer análisis de causa probable, remediar automáticamente, orquestación basada en eventos, ¿sí? Movimiento de archivos, ¿sí? Cuando hago un cierre contable, cuando tengo transacciones que mover de un procesador de pagos al banco, del banco al procesador de pagos. Optimización de TI, recién hablaban de ir a la nube, ¿sí? De optimizar cuando vamos a la nube, pero tenemos que entender cómo lo vamos a optimizar, tenemos que entender cómo consumimos, ¿sí? Los recursos de cómputo para poder optimizarlos. Para esto BMC tiene una solución, ¿sí? Que lo que propone es justamente unir los mundos de ITCM y de operaciones, o sea, el mundo de ITCM y el mundo de ITOM, como se conoce normalmente, que es el Service Management y el Operations Management. Esto unirlos bajo una única plataforma, basada en lo que es IOPS y en lo que es ISM, justamente en inteligencia artificial. BMC es una compañía que realmente invierte en inteligencia artificial. BMC es una compañía que no sigue la competencia nos sigue a nosotros. Están viendo lo que hacemos, ¿sí? Y después lo copian. ¿Esto qué es básicamente? Esto básicamente es poder ofrecer, basados en estas características que ustedes ven acá de plataforma, que son características técnicas, que justamente es tener un centro común de datos, tener dashboards, como comentaba al principio, ¿sí? Rompiendo silos de información, donde cada área de negocio puede usar la plataforma, pero a su vez pueda tener información de sus aplicaciones. Integraciones. Alguien en una charla anterior hablaba de las APIs, ¿sí? Que justamente son el motor, ¿sí? De este siglo, poder integrarnos con terceros, ¿sí? Y romper esos silos. Integración de servicios, ¿sí? Servicios comunes. ¿Para qué? Para poder hacer, por ejemplo, modelado dinámico de servicios. Entender cómo está mi aplicación distribuida dentro de lo que es la infraestructura del banco, ¿sí? ¿Dónde tengo las cargas de trabajo de mi aplicación de negocio? ¿Cuáles son sus interrelaciones? ¿Para qué? Para que justamente cuando tengo un cambio, ¿sí? Cuando tengo un problema, ¿sí? Entender a qué estoy afectando, entender cuál es el impacto que estoy teniendo en el negocio y poder predecirlo y solucionarlo. Poder hacer manejos de incidentes, monitoreo y análisis de causa raíz a través de inteligencia artificial, correlación de eventos, ¿sí? Ya no tener
miles de eventos, sino correlacionarlos y tener solamente uno o dos, y que estos automáticamente me abran el incidente, que también lo puedan generar el cambio, ¿no? Que puedan, a través de Intelligent Automation, disparar ese cambio, disparar esa acción. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, ahora viene Cyber Monday, Black Friday. ¿Cuántos de ustedes el jueves duermen tranquilos de que tienen toda su capacidad para poder procesar la información? Bueno, justamente a través de predicciones, a través de entender el comportamiento, poder hacer justamente esos ajustes, poder hacer esa optimización continua, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos cómo gastamos, ¿no? Cuando nosotros no conocemos nuestros activos, como decía recién, lo que sucede es que no conocemos cómo lo consumimos, no conocemos los problemas, no conocemos las vulnerabilidades que tenemos. Y eso es algo que todavía pasa, ¿eh? Hay empresas que todavía le pasa. Una multinacional que también está acá, hace unas semanas atrás, justamente por el Cyber Monday, me decía: tenemos que llevar al 40% más nuestra capacidad porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos los servicios en la nube, directamente ampliamos la capacidad de cómputo, pero no tenemos ninguna métrica. No sabemos si estamos ampliando de más, de menos, ¿sí? Y eso es muy importante. Cuando lo empezamos a conocer, ¿sí? Que es donde muchas empresas están, entendemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, las podemos remediar, tenemos backlog, pero por lo menos lo hacemos, conocemos cómo gastamos, lo que no quiere decir que lo gastemos bien, conocemos cómo lo usamos, pero donde BMC realmente propone ir, ¿sí? Es justamente al optimizado, ¿sí? En donde nosotros podemos resolver los eventos y las alertas de una manera automática, donde podemos resolver los parches de manera automática, ¿sí? Donde podemos optimizar el gasto. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo gastamos, sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿sí? Conocemos perfectamente qué es lo que vamos a requerir mañana. Podemos hacer forecast de nuestra capacidad y resolver un Cyber Monday sin problema. O como decían antes, ese 28% que vienen creciendo las transacciones, ¿no? Justamente, poder hacer forecast de eso y tener todos nuestros sistemas con la capacidad necesaria para poder aceptar todo ese cargo de cómputo. Y después, bueno, optimizar el gasto, ¿no? Si entiendo lo que necesito, puedo elegir la nube de preferencia, puedo optimizar el gasto, puedo justamente hacer lo que yo comentaba al principio, ¿no? Esa optimización de TI. Y por último, para mí lo más importante de todo, que es esto, que es resolver los problemas antes de que ocurran, ¿sí? Porque está bien resolverlos antes de que se entere el cliente, pero mejor si los resolvemos antes de que ocurran, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando tenemos el estado optimizado, es cuando justamente podemos decir que podemos asegurar la disponibilidad, ¿sí? Tenemos esa capacidad de asegurar la disponibilidad, al mismo tiempo que somos ágiles, ¿sí? Una cosa que al principio dije que era difícil, ¿no? Pero de esta manera podemos hacerlo, podemos asegurar disponibilidad, podemos ser ágiles y podemos entregar el producto en el tiempo que nuestro cliente lo necesita. Y eso es algo que BMC hoy es la única empresa en el mercado que lo puede hacer bajo una única plataforma. ¿Sí? El concepto de ServiceOps es un concepto que BMC es el único en el mercado que lo puede hacer bajo una plataforma. Y el momento para implementar la estrategia de ServiceOps es hoy, ¿sí? Hoy justamente es el momento para poder continuar, ¿sí? Modernizando sus sistemas y continuar transformándose. Por último, les dejo un breve perspective, que es un informe propio de BMC, donde nosotros contamos justamente cuál es nuestra estrategia para lo que es la banca y las finanzas en el caso de Chile, ¿sí? Ahí van a poder encontrar todo esto que les estoy contando, ServiceOps, DataOps, FinOps, ¿sí? Que es entender cómo justamente consumimos y cómo gastamos en la nube. Les dejo mi contacto. Muchas gracias, ¿sí? Hasta luego. Ramiro, gracias por tu charla. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Porque
hemos mostrado muchos estudios, yo creo que se los vamos a enviar también. Ningún problema. ¿Te parece, Ramiro? Te paso el link y para podemos compartirlo, compartir. porque hay gente que también ya se ha ido, entonces yo creo que sería muy importante compartir los estudios que están haciendo ustedes, sobre todo lo que está pasando hoy día en la industria. Perfecto. ¿Vale? Vale. Ramiro, vamos a la foto.